Vamos a dar inicio. Este tema se llama Competencias para el ejercicio de la dirección escolar, de Teixedo, es del año 2007, y ese es su nombre, ¿verdad? Competencias para el ejercicio de la dirección escolar. Es parte de la bibliografía, entonces es muy necesaria para ir ya uniendo prácticamente muchas de las lecturas que ya analizamos, que ya trabajamos, e ir bien capacitados para nuestro examen. Y la pregunta inicial no podría ser otra más que esta, que son las competencias. La clase anterior les había comentado que hay una confusión terminológica en cuanto a lo que es la palabra competencias, que no sé si ustedes lo recuerden o ya tengan un poco de experiencia sobre esto, que la deben, creo que sí la tienen. Y les preguntaría aquí, ¿quién fue el que trajo este término de competencias a nuestra educación y prácticamente aquí en nuestro país? ¿Del autor, profe? Sí. ¿Perrenaud? Felipe el Perrón, ¿verdad? Como dijo el profe Paco. Felipe Renaud fue el que lo implementó allá por las reformas educativas realizadas a lo que fue la preescolar, primaria, secundaria, primaria, y ya en general plasmadas en el acuerdo 592, que prácticamente creaba la articulación de la educación básica, lo que era la RIE, ¿verdad? Bien, entonces él trajo este concepto, y cuando estuvo o se presentó, ¿verdad?, en escenarios de congresos, de reuniones de investigadores, y expone su término de competencias, pues prácticamente gran parte de la audiencia se le echó encima, ¿verdad? Así como, ¿qué onda contigo? O sea, eso no es una competencia. La competencia es, pues, está en esa actividad de competir entre una persona y otra. Lo que tú propones no tiene sentido. Y empezó el problema de fondo con la terminología. Entonces empezó a haber una confusión de que si es esto de las competencias, de competir uno contra otro, de quién tiene más aptitudes y más habilidades, o quién nos desarrolla un poco más que otra persona. Y como lo conocemos, ¿verdad? Como conocemos la terminología de competencias. Déjenme, vuelvo a compartir porque no sé por qué me apareció. Okay. Sí, entonces, y empezó a ver la conceptualización, ¿verdad? Empezó a entrar duro y dale, entenderla como una movilización de saberes hacia la resolución de un problema, una situación compleja, para que el alumno o estudiante lograra resolver el problema, implicando tres factores importantes. ¿Sí saben cuáles son estos tres factores importantes? ¿Alguien que los quiera mencionar? Conocimientos, habilidades y aptitudes. Así es. Y en otras palabras, él lo puso como un saber ser, un saber hacer y un saber conocer, un conocer. Un saber conocer. Entonces, esos tres saberes son los que se movilizan para poder resolver un problema o una situación en la que el alumno se encuentre, dándole la definición y el concepto a competencia. Entonces, esos tres factores
pues determinaban aptitudes de la persona, del niño, rasgos de su personalidad y un paso a la acción, o sea, un proceso en cómo lo ejecutas. Después, con el tiempo, se fue cambiando esta conceptualización y se fue haciendo un poco más integral y se empezó a consolidar, agregando otras situaciones, otras características importantes de una competencia. Uno la empiezan a ver como una actuación integral, o sea, una actuación en la que se integran estos tres conceptos, pero que no solamente es para resolver un problema, sino que hay un proceso antes de que le permite a la persona identificar, interpretar, argumentar y resolver un problema con idoneidad, o sea, como dándole un contexto o en un espacio de la sociedad. O sea, debes de resolverlo de forma idónea, no solamente resolver el problema, sino resolverlo de forma idónea. Y luego ya empezaron a salir muchos autores agregándole pues, de su cosecha lo que ellos piensan que es la competencia. Una de ellas es Frida Díaz Barriga, que ella lo menciona como una combinación de tres elementos que te dan información, que te ayudan al desarrollo de una habilidad y los pones en acción en una solución inédita, una solución que no se conocía, una solución diferente, que nace propia de la persona que aplica y que ejecuta estos tres saberes, estos tres elementos. La UNESCO hace lo propio y ella le pone que es un conjunto de comportamientos donde son socioafectivos, flexibles, cognitivos, psicológicos, sensoriales y motores, o sea, y le agrega más todavía. O sea, no solamente es que sepas hacer, que sepas conocer y que sepas hacer. Ya es que ahora puedas involucrar cuestiones sensoriales, psicológicas, motores y tener flexibilidad en ellas. Y esto te lleva a tener un adecuado desempeño en una función o en una actividad o una tarea que realices. Si tú logras hacer esto, eres una persona competente. Actúas de forma competente. Después, también Díaz Barriga retoma y dice, bueno, pues vamos a hacer una remasterización y empieza a verla como un proceso complejo de movilización e integración de saberes. Y se crea prácticamente un círculo en donde el epicentro de círculo es el ser. Y de ahí sale otro circulito que es el hacer y luego otro circulito que es el conocer. Entonces le da más prioridad a que para que desarrolle una competencia, la primera que debes tener desarrollada es el ser. Si no tienes el ser, no vas a poder desarrollar el hacer y el conocer, pero en cuestión de desempeñarlo en una situación inédita o movilizarlo hacia la solución de algún problema. Entonces, estas competencias se adquieren, son útiles, son objetivas y son subjetivas, pero también no son directamente observables, no se pueden observar, no se pueden palpar, y a veces medir es difícil porque pueden ser relativas al espacio en el que estamos o en el contexto en el que nos desempeñamos. Una persona puede ser competente vamos a suponer, en manejar en la ciudad. Vamos a colocar un ejemplo, en la ciudad de Gómez Palacio. Es competente en manejar la ciudad de Gómez Palacio, pero lo implantas en la Ciudad de México y ahí la competencia se pierde. ¿Por qué? Porque hay otro contexto y otras situaciones diferentes. Entonces, por eso a veces la competencia es objetiva y subjetiva.
Y hay muchas competencias, o sea, hay competencias cognitivas, comunicativas, emocionales, sociales. Ya vimos las competencias, las 10 competencias para enseñar que maneja Philippe Renaud, que son competencias profesionales para poder trabajar en la escuela, que son 10 nuevas que él implementa. Pero todas estas competencias no hay que perder de vista que son un conjunto de saberes que son que nos ayudan a actuar de manera integral, que combinan elementos distintos, en el que se mueve todo nuestro ser prácticamente, en el conocer, el hacer, hacia la resolución de un problema, ya sea de forma inédita o utilizando ya esquemas o experiencia que tengamos anteriormente. Como les decía, hay componentes básicos que determinan la competencia según la dificultad de detección y desarrollo. Y aquí tenemos otra cosa importante que nos maneja, es otro circulito, que nos dice que aspectos profundos más difíciles de detectar y desarrollar. Exactamente, los más difíciles de desarrollar dentro de una competencia son los rasgos de la personalidad, es el ser. Es lo más difícil, porque es lo más profundo. Se fijan en el círculo, es lo que está más adentro, más profundo. Pero de aquí se desprende lo del concepto de que te conozcas a ti mismo, y dentro de eso están tus actitudes y valores. Todo lo que te define, lo que te caracteriza como persona. Y al final del círculo se colocan en las competencias directivas, en este caso, que tengas destrezas o habilidades y los conocimientos, que son aspectos más superficiales. Entonces, lo más difícil siempre va a ser los rasgos de la personalidad, el ser. Porque lo demás, lo que son destrezas o habilidades o conocimientos, se van adquiriendo poco a poco, y a veces los rasgos de la personalidad ya están dados desde el momento en que naciste o desde antes. Ya desde antes de que estés, ya vienen algunos códigos ya manejados dentro de tu ADN. Aunque hay que entender que, bueno, el naturalismo histórico menciona que en realidad el hombre no tiene naturaleza, ¿verdad? Que lo que tenemos nada más es la influencia del contexto, que es la que nos define. Pero en muchas ocasiones el contexto que nos va definiendo pues viene ya desde el seno materno. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué lo compone? Rasgos de la personalidad, lo que es un ser prácticamente, conócete el concepto de uno mismo, actitudes y valores, destrezas, habilidades y los conocimientos, saber hacer las cosas y saberlas, o sea, saber cosas, por así decirlo. Después tenemos otras definiciones que hay otros autores que también manejan, que ya son más de otros lugares, ¿verdad? Disculpe, antes de que pase, ¿eran componentes de qué me dijo? Perdón. De las competencias. Ah, ok, gracias. De nada. Entonces, las competencias, aquí nos dice que Boyazzi nos dice que son características subyacentes a las personas, que están causalmente relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de trabajo. Aquí le dan completamente la definición de que eres competente si haces bien tu trabajo. A lo mejor no hay una medición de qué es hacer bien el trabajo, pero a los ojos de una persona, si lo estás haciendo bien, para esta persona eres competente. Ya lo que es Lévy-Lavoyer, en el 97, más cercanos al año 2000, dice que las competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace más eficaces en una situación determinada. Si se fijan, esto se asemeja mucho con lo que llegó Perrenaud, con lo que entendieron que era competencia cuando llegó Perrenaud. No a lo que él decía, sino que lo que entendía, no, pues esto es, pues, una persona tiene más repertorios que otra, por eso es más competente que otra y resuelve las situaciones más eficaces. Y pues no es así, ¿verdad? O sea, no iba por ese lado. Otra definición que la maneja Van Beydonck es que es una característica observable constituida por conocimientos,
un saber hacer o comportamientos que contribuyen al trabajo bien hecho en el ejercicio de un rol o una función específica. Ya se va mejorando un poquito este concepto, ya va teniendo más énfasis en lo que es lo que conocemos. Luego lo ven como un conjunto de comportamientos observables que conducen al desempeño eficaz y eficiente en un contexto concreto. Ahora ya le meten el contexto concreto, ya aquí tenemos ya más acercado a lo que es una situación de competencia, como la conocemos hoy en día. Abajo nos mencionan que recoge un modo de proceder característico que se considera adecuado ante una situación planteada en el ejercicio profesional. O sea, una forma en la que procedes a hacer algo que es característico y adecuado a la acción que estás realizando. Entonces, no exactamente puede ser una técnica concreta desarrollada, ni un conocimiento o un tema específico o dominio, sino es pues prácticamente todos estos conjugados, porque podemos decir que es técnica y podemos decir que una persona es buena para realizar un proceso, y es competente, pero al momento en que le quitas algo, no puede resolver el problema. Entonces, es la conjugación de todo esto, no es una sola técnica. Lo que determina su competencia es la demostración de que posee una capacidad para comprender las situaciones, evaluar su significado y decidir cómo debe afrontarlas. Aquí ya tiene otra definición todavía más próxima a lo que tenemos. Y la de abajo nos dice que es una combinación de conocimientos, técnicas, habilidades y valores que resulta crítica para hacer bien aquello que se le exige en las circunstancias en las que se encuentre mientras realiza una actividad profesional. Ese es de Miguel en el 2005. Ya completamente en lo que nosotros tenemos que es una competencia, lo que les manejé hace un momento. Y prácticamente es como una línea histórica de cómo pasamos de entender lo que es una competencia, de tener unos atributos más que otra persona, a que ya es algo subjetivo o objetivo de la persona, visto de otros lados o visto del desempeño que tú realices, pero que implica conocimientos, técnicas, habilidades, valores, esos tres saberes, el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. ¿Y cómo se gestionan las competencias? Lógicamente, pues tienen que tener una perspectiva aplicada, o sea, tienen que estarse aplicando, porque también son perfectibles. Se van perfeccionando conforme vamos avanzando en el quehacer cotidiano. Y tienen dos enfoques complementarios. Uno está en el énfasis en el progreso de la organización y otro hace énfasis en el progreso de las personas. Estas dos también se van complementando, hay una complementariedad entre las dos. Porque en la medida en la que el énfasis, que el progreso de la organización se va dando, también el de las personas se va dando. Así como un grupo de personas se van en trabajo colaborativo, van haciéndose más perfectibles y van mejorando sus competencias de comunicación, de sociales, educativas, pedagógicas, sus competencias profesionales, van creando que esa comunidad de aprendizaje que están realizando, que esa organización vaya también desarrollando una competencia a un nivel más alto. Entonces, si no se aplican, si no se trabajan, pues va a ser diferente, va a ser muy difícil que se logren, Y aquí nos pregunta, ¿es posible aplicar el enfoque competencial al desarrollo profesional de los directivos escolares? ¿Es posible? No se amontone. Pues yo pienso que sí, profe, porque en sí es donde está aplicando ahí su habilidad, ¿verdad? Para ejercer su función y para pues, o sea, para que todo esté bien, ¿verdad? En su
comunidad. Son las habilidades que va a aplicar, ¿verdad? Para que realmente el trabajo se dé de la forma que se solicita, ¿verdad? Correcto. Son las estrategias que utilizaría él, ¿verdad? Para que suceda. Así es, maestra. Yo también pienso que sí, maestro, Adelante. porque pues es todo lo que hace un director: gestionar, dialogar, hacer que su equipo docente reflexione acerca de las estrategias planteadas, pues todo lo que hace, prácticamente. Así es, entonces, claro que se puede... Muy importante planificar, ¿verdad? Porque ahí es donde más se presenta esa habilidad, ¿verdad? Para planificar lo pertinente, lo que más se necesita. Por supuesto. Lo vimos la sesión anterior, cómo hablamos de calidad, cómo es importantísima la planeación. Si no hay planeación, no va a haber rumbo, no hay un orden, no hay un control. Entonces tiene que haber una planeación y desde ahí se van aplicando las competencias del director. Entonces el enfoque es poner esa base sobre la cual se va a ir trabajando para lograr las mejoras que se proponen. ¿Sí? Y aparte, como lo menciona aquí, son enfoques que se complementan. Se complementa el de la organización con el de las personas. Y sí, es una respuesta compleja y se está haciendo polisémica también. Y hay posturas que son muy optimistas en que sí se puede y se quedan ahí, sí se puede, ¿verdad? Pero no ven lo complejo que tiene. Y hay muchas implicaciones para la formación. O sea, se requieren muchas cosas para poder lograr que las competencias se lleven a cabo. Y pues son implicaciones de la formación. Bien, vamos viendo las competencias directivas. Hay múltiples denominaciones y clasificaciones, y algunas aplicaciones pues vienen de estas personas que ya lo vimos, ¿verdad? Unas son anglosajonas, unas francofanas, y pues vienen de muchos campos estas definiciones, pero se centra prácticamente en que se logre que los procesos de las escuelas tengan un sustento de competencias, o sea, que todo se haga con la movilización de estos saberes, con esta articulación y con esta adecuación de los componentes. Determinantes de la conducta profesional exitosa. ¿Qué determina que hay una conducta profesional exitosa? Aquí se fijan, hay 3 circulitos que son concéntricos, se concentran y tienen un punto de unión que es en el centro. Y nos menciona que la conducta directiva implica pues que hay demandas del cargo directivo. Estas demandas pues implican en tu conducta. Están tus competencias personales y están las características de la organización en donde trabajas, en donde te desempeñas. Todo esto altera la conducta directiva, que es el ser prácticamente del director. Si las demandas del cargo son muy pesadas, van implicándose mucho en tu conducta. Si tú no tienes tus competencias, tus habilidades para poder sobrellevar estas demandas, pues vas a batallar para poder resolver los problemas. Y luego están las características de la organización. Entonces, si nos trasladamos a lo que viene siendo la vida directiva y el actuar diario dentro de un salón de clases y de una escuela, podemos ver que vienen las demandas del cargo directivo. ¿Qué te demanda la autoridad local, tu supervisión, tus padres de familia, tus alumnos y tus maestros? ¿Qué demandas hay? Todas esas demandas implican en tu conducta. Y si tú tienes desarrolladas tus competencias, ya sean las competencias socioemocionales, comunicativas, cognitivas, afectivas, y pues vas a poder sopesarlo, vas a poder tener ese balance y poder mantener en medio esa conducta directiva que no se vaya de un lado hacia otro lado. Y aparte están las características de la organización. Si tienes una organización difícil,
compleja, donde hay muchas cosas que no benefician a lo mejor como tú quisieras que se dieran las cosas, pues todo eso también va afectando a tu conducta. Entonces, estos tres aspectos determinan la conducta profesional exitosa del director, de un director exitoso. Delimitación de las competencias directivas. Vamos a empezar a darles un marco donde las podamos ir delimitando. Bien. Competencias estratégicas. Está la de visión de negocios, resolución de problemas, gestión de recursos, orientación al cliente, red de relaciones afectivas y la de negociación. Vamos a definir estos grupos de competencias directivas. ¿A qué se refiere cada una? En relación con el entorno externo de la empresa. O sea, a lo mejor, como me lo dijeron la semana pasada, no es que la escuela sea una empresa como en el concepto de empresa, pero sí tiene atribuciones, o sea, es una metonimia, por decirlo así, tiene atribuciones de la empresa lo que es una escuela, más no es una empresa en sí, pero tiene atribuciones importantes. Entonces, la visión de negocios nos hace que reconozcamos y aprovechemos las oportunidades, los peligros y las fuerzas externas que repercuten en la competitividad de la escuela. O sea, que empecemos a ver qué nos puede, como si hiciéramos el FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué es lo que nos puede afectar? Tener una visión de negocio, los peligros que hay fuera de la escuela. No visto tanto de violencia o de inseguridad, sino visto del lado de que qué nos puede afectar a que perdamos alumnos, o sea, que no lleguen estos beneficiarios, como lo vimos en la sesión anterior, que son beneficiarios, que son prácticamente los alumnos. Otra competencia es la de resolución de problemas. Que podamos identificar los recursos, los puntos clave de una situación o problema complejo. Y tener la capacidad de síntesis y de toma de decisiones. Fíjense cómo es importante que identificamos los puntos clave de una situación. Aquí prácticamente nos invita a hacer un análisis. Que analicemos las cosas por partes de un problema. Y después lo hagamos síntesis, o sea, lo unamos todo otra vez y tomemos una decisión. Eso en cuanto a prácticamente hacer lo que es el método científico, ¿verdad? Y prácticamente la de arriba sería la antítesis. Pero esa es la situación en la que tenemos que identificar, o sea, la resolución de problemas, ¿cómo se da? Haciendo tu diagnóstico, reconociendo que tienes un problema, que hay un problema en la escuela. Por ahí hay una situación que es como que paradójica, porque una maestra, que es un problema que dice una maestra, que dice que en su escuela no pasa nada. Pero es una situación paradójica porque ella se molesta, porque en realidad en su escuela no pasa nada y a ella le gustaría que pasaran cosas. O sea, que su escuela está sin hacer, no suceden cosas, pero a ella le gustaría que sucedieran. Pero no está haciendo nada para que sucedan cosas. Recuerden que es importante que en las escuelas existan los problemas, exista la crisis, exista la emergencia, pero aquella que está dentro de nuestro corral, sino aquella que no podamos resolver. Luego, la gestión de recursos nos lleva a utilizar los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz para obtener los resultados deseados. Aquí en términos de calidad, ser eficientes y eficaces. Hacerlos bien y a la primera. Hacer las cosas bien y a la primera. La orientación al cliente prácticamente responde con prontitud y eficacia a las sugerencias y necesidades del cliente. ¿Cuáles son las necesidades del cliente? ¿Qué es lo que más nos interesa? Red de relaciones afectivas.
Desarrolla y mantiene una amplia red de relaciones con personas clave de la empresa y el sector. ¿Se acuerdan en la sesión anterior de qué hablamos sobre las relaciones? No sé si lo recuerdan. O se lo recuerdo. Así como las relaciones son importantísimas porque en ellas se centran los procesos que están en la escuela. Si no hay relaciones afectivas, si no hay una relación armónica con los compañeros, con la comunidad, con los alumnos, es muy difícil que se logren los procesos de cambio. Negociación. Consigue el apoyo y la conformidad de las personas y grupos clave que influyen en su área de responsabilidad. Los directores tienen que tener esta competencia bien desarrollada porque son prácticamente negociadores. Tienes que estar en constante negociación. Todos los días. Esas eran las competencias estratégicas. Ahora vamos a ver las competencias intratégicas. Están dentro de, como la comunicación, la organización, la empatía, la delegación, el coaching, que no me gusta mucho, y el trabajo en equipo, pero el coaching, vamos a tratar de definirlo como es, porque ahorita hay mucho coaching que no tiene la definición correcta, sino que es un coaching que se está dando nada más para, pues no sé, por ahí pueden ver videos de muchos coachings que se mencionan ahí en las redes sociales. Bien, este grupo de competencias directivas se refiere a la capacidad intratégica de un directivo y a su relación con el entorno interno de la empresa. Todo aquello que está interno dentro de la escuela, cómo se relaciona cómo es su relación con este entorno interno. Comunicación. Comunica de manera efectiva empleando tantos procedimientos formales como informales y propicia datos concretos para respaldar sus observaciones y conclusiones. Una comunicación efectiva es importantísima en las escuelas y esa la desempeña el director en primera instancia y luego tiene que crear sus redes de comunicación, sus canales, tiene que aperturarlos. Organización. Asigna objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y planifica su seguimiento. Prácticamente aquí estamos con el plan de trabajo, con el proyecto, con el programa escolar de mejora continua, que es un liderazgo distributivo, y que distribuye, delega. Empatía. Escucha, tiene en cuenta las preocupaciones de los demás y respeta sus sentimientos. A lo mejor esto está muy trillado, pero como director tienes que tener una filosofía de que, o sea, bien explícita de que tienes 2 oídos para escuchar más de lo que dices. Que es algo que es normal en la sociedad. Delegación. Se preocupa de que todos los integrantes de su equipo dispongan de la capacidad de tomar decisiones y de los recursos necesarios para lograr sus objetivos. Si vas a delegar, también tienes que poderles poner un escenario en el que puedan desarrollar las cosas. No algo cuesta arriba donde tú mismo batallarías para poder lograr el cambio o cumplir los objetivos. Y el coaching, ya que dice que ayuda a sus colaboradores a descubrir sus áreas de mejora, de desarrollar sus habilidades y capacidades profesionales. El coaching hay que entenderlo como que es face a face, o sea, es uno a uno. O sea, es estar uno a uno, no es apertura de uno a varios, es uno a uno el coaching. Eso tómenlo en cuenta, que es de uno a uno. Y el trabajo en equipo, prácticamente fomentar la colaboración. Si no tienes colaboración, nada más vas a estar en una simulación en el que cada quien agrega una parte de trabajo, pero nada más ahí queda.
Y esta colaboración tiene que tener una comunicación y una confianza entre miembros de su equipo y los estimula hacia el logro de los objetivos comunes. Un objetivo en común, si un trabajo colaborativo no tiene un objetivo común, va a ser muy complicado que se logren los cambios o que se logren estos objetivos. Se va a enfocar mucho en objetivos individuales. Cosa que es muy común, es muy común tener en las escuelas una cultura individualista por tradición, porque es algo que se ha ido repitiendo año con año, generación tras generación. Y aparte porque el sistema así lo ha manejado, no trató de mejorar un sistema o ser un sistema colaborativo del magisterio. Competencias de eficacia personal. Este grupo de competencias directivas que se refiere a los hábitos básicos de una persona con ella misma y con su entorno. Aquí tenemos competencias directivas de hábitos básicos de una persona con ella misma. ¿Cuáles son esas competencias que tienes que tener con ti mismo? Proactividad. Ser materia dispuesta, en otras palabras. Ser emprendedor, ser iniciador, catalizador, ser quien empuje, que dé el empuje necesario para que se hagan los cambios. Que habla que hasta tienes que tener tenacidad, tienes que ser tenaz, sagaz, audaz, sí, características muy propias del valor, de tener valor, de mantener valentía, de no tenerle miedo al cambio. Porque si en el director no es posible nada en este caso. Creatividad, ser creativo, poder salirte de la caja de vez en cuando o de vez en diario. No estar pensando en lo que harían los demás, sino pensar cosas distintas, diferentes. Innovar. Autonomía personal. Venga, pues ya te flores tú mismo. ¿Sí? Y que sea tu criterio propio. Tratar de formar de tu propio criterio. Escuchar, sí, las recomendaciones y las experiencias de los demás, pero tú hacer tu propio esquema de respuestas. Autogobierno. Ya que hablamos de gobernanza, pero bueno, nos metemos al autogobierno. Tú mismo, que tengas disciplina. Esta competencia de la disciplina. Si te propones algo, termínalo. Si lo empezaste, termínalo. No lo abandones. Usualmente entra una palabra que se llama procrastinación. ¿Sí saben alguien qué es la procrastinación? ¿Alguien? Bueno, es prácticamente dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Sí? Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y así te vas con esa actitud procrastinadora. No, luego mañana, luego después. No, hay que tener disciplina. Concentración. Mantén un alto grado de atención a las cosas, a los problemas durante un largo periodo de tiempo. Concéntrate. Ten atención. Es una de las habilidades cognitivas básicas. La atención. Autocontrol. Autocontrólate. No seas visceral. Controla tus emociones. En la función directiva a veces uno quiere responder de forma visceral o como maestro a los padres de familia o a los niños. A veces perdemos el control y no, queremos responder de forma visceral con el estómago y no podemos hacer eso. Hay que conocer siempre que toda acción tiene una reacción y hay consecuencias y hay que asumir las responsabilidades.
Que me aparece una ventanita que no me debe aparecer. Ok. Gestión personal. Gestión del tiempo, del estrés y gestión del riesgo. En el tiempo prioricen sus objetivos. Hagan su programación. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? Y en base a la disciplina los van desarrollando. Mantengan el equilibrio personal ante situaciones de especial tensión. El estrés es muy complicado. El estrés laboral que ahorita estoy viviendo también es muy difícil. Por eso busquen hacer algunas actividades para manejarlo, para canalizarlo. El estrés se canaliza, como cuando ustedes se conectan, o sea, si recibieran ustedes una descarga eléctrica y estuviesen haciendo tierra, y su cuerpo se vuelve un conductor, porque hay agua, porque hay líquido en nuestro sistema. Entonces prácticamente así es, o sea, conducir el rayo hacia otro lado. Entonces, así que gestionar el estrés, canalizarlo hacia otro lado y sacarlo de nuestro sistema. Correr, salir a correr en las mañanas, en la noche, hacer un poco de ejercicio, contar chistes, jugar a un juego de mesa que les guste, hacer algo divertido con la familia. Gestión del riesgo, tomar decisiones adecuadas en situaciones de gran responsabilidad y alto grado de incertidumbre. La incertidumbre es como que el fantasma de todo lo que hacemos en la escuela. No sabes si va a tener buena respuesta o no la va a tener. Por eso debes de poder gestionar el riesgo. Y eso se dice que es prácticamente disminuir o aminorar el costo. O sea, que los costos no sean tan elevados al momento en que vas a tener un proyecto. Que tengas ganancias, y si no tienes ganancias, pues que tu deuda no sea tan lejana a tus ganancias. Y desarrollo personal, tenemos la autocrítica. Evalúa con frecuencia y profundidad su propio comportamiento. Constantemente reflexiona y critícate. Ay, lo hice bien, no lo hice bien. Le hablé mal a la maestra, le hablé mal al maestro, le contesté de forma equivocada. También hay errores, y los errores hay que aprender a enmendarlos. Autoconocimiento, la otra vez les preguntaba que si conocen sus fortalezas y conocen sus puntos débiles. Hay que conocerlos. Y cambio personal. Cambien sus comportamientos con el fin de fortalecer sus puntos fuertes y superar sus puntos débiles. También a veces hay que aprender a desaprender. No solamente aprender a aprender, también aprender a desaprender. Aquello que ya no nos sirve o no nos funciona, hay que empezar a desecharlo. Hablemos un poquito de competencias directivas y calidad educativa. Hay ejes transversales como la promoción del cambio cultural, la gestión por procesos y los resultados. Y en cada uno hay competencias directivas clave. Si tú quieres promover el cambio de la cultura en la escuela, tienes que tener liderazgo, innovación y cambio, y poder gestionar y desarrollar un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Si quieres gestionar los procesos, prácticamente céntrate en la planeación y desarrollo del currículum. Da seguimiento al aprendizaje, que este sea continuo, y mantén canales de comunicación abiertos y una buena relación con la comunidad en general. Y en los resultados, dale una orientación a los resultados. No nada más que se queden ahí, no. Como se nos había comentado. Llegas a un punto en que ya llegaste a un límite, pero se te abre otro espacio potencial de desarrollo. Es cíclico, vuelves a empezar y en espiral. Sigues hacia arriba. Oriéntalos hacia el aprendizaje y a la productividad. Ver cómo es la productividad de tu escuela y en qué podemos mejorar. Relaciones entre funciones directivas y competencias. Poblete 2004. Aquí tenemos algunas categorías, unas funciones y las competencias y esa relación que tienen.
Por ejemplo, la categoría de técnicas, ¿qué funciones hay? Planificación, coordinación, control, evaluación, gestión y administración de recursos. ¿Qué competencias necesitas? Pues poder planificar, tomar decisiones, relaciones interpersonales, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, el pensamiento analítico, sistémico y la planificación. Y otra vez se repite, la planificación y toma de decisiones. En cuanto a relaciones humanas, ¿sí? Le pasamos, estamos para directo. Ya no sé si lo encontramos. En cuanto a relaciones humanas, tenemos lo que es la información y comunicación, que son y las competencias son las comunicaciones y las relaciones interpersonales. Y abajo la motivación tienes que orientarla al logro. En la técnica de integración, ¿qué competencias tienes que desarrollar? La comunicación, la resistencia al estrés, las relaciones otra vez interpersonales, el trabajo en equipo, liderazgo. Fíjense, algunas se van repitiendo, pero en cuanto a las categorías, ¿cómo las debes de acomodar? De regulación de participación y poder, resistencia al estrés, tener ese liderazgo, esa negociación, ese trabajo en equipo y también está el coaching. Cuando estés en la dinamización del trabajo en equipo, orientación al logro y trabajo en equipo. Intervención en conflictos, aquí vas a prácticamente a negociar. Críticas. Aquí te pide que tengas un espíritu emprendedor, una orientación al logro, un liderazgo, que tengas un pensamiento analítico y sistémico, una orientación al aprendizaje, que tengas un comportamiento ético. Es muy importante que esto también lo desarrollemos y que podamos mantener esas relaciones interpersonales con las demás personas en una buena armonía. Y otro autor que se llama Campos, 2004, nos menciona otras categorías. En las cualidades personales maneja estas categorías: la flexibilidad, la constancia, la autonomía, la fiabilidad, la integridad y el equilibrio. Cuando son destrezas interpersonales, te pide que tengas empatía, que te preocupes por los otros, que seas asertivo, que tengas la escucha activa, que seas claro y conciso en la expresión y en el trabajo en equipo. En liderazgo, te pide que sepas delegar, motivar a tus compañeros a que realicen las cosas, porque eso es un animador, es un motivador dentro de la cuestión del trabajo. Que tengas control de calidad, desarrollo del personal, que tengas apertura al exterior, incluso que tengas liderazgo. Y técnicas de gestión, pues que sepas planificar proyectos, sepas por dónde iniciar, cómo continuar y dónde finalizar. Que organices los recursos que tienes, ya sean económicos, estructurales, humanos, que conozcas el contexto y que evalúes. ¿Y cómo vas a establecer este perfil competencial? Primeramente analiza, haz un análisis del puesto de trabajo, funciones y tareas. ¿Qué métodos necesitas para recabar la información? Pues, investigaciones. Haz un borrador del perfil de competencias necesarias para un buen desempeño. ¿Qué competencias necesitas para poder desempeñarte bien en donde estás? La fijación del perfil de competencias. Haz tu perfilado. Este es el perfil que necesito yo de competencias para trabajar en la escuela en la que estoy ahora. Con una organización difícil, maestros que no quieren trabajar en equipo, maestros que buscan la menor excusa para no trabajar, donde hay un clima con los niños hay un clima difícil de trabajo,
donde los padres de familia no participan, ¿ok? ¿Qué competencias necesitas? Y vas haciendo tu perfilado. Esto lo puede hacer con entrevistas, panel de expertos, un método de incidentes crítico o cuestionario a informadores cualificados. ¿Sí? Así puedes establecer tu perfil competencia. Porque cada escuela necesita a lo mejor competencias diferentes. Desarrollo de competencias y formación de directivos. El directivo escolar y su desarrollo profesional personal. ¿Cómo se adquieren y desarrollan las competencias? Fases. ¿Sí? Del control cognitivo a la automatización y algunas experiencias y retos del futuro. ¿Sí? Las competencias no se adquieren de la noche a la mañana, tienen un proceso. Empezando primeramente con el ser, como lo manejamos al inicio. Después vamos con las aptitudes y los valores. Y partimos ya a las habilidades y a los conocimientos. Y esto deben partir de las necesidades de los directivos. ¿Qué necesita el directivo? Necesita poder mejorar el trabajo en equipo. Ok, vamos a las competencias competencias colaborativas. Necesita instrumentos de diagnóstico. Hay que diagnosticar. ¿Qué necesita? Bueno, pues hay que crear instrumentos para que pueda sacar un buen diagnóstico. Empezando con algunas competencias singulares, como las que manejamos ahorita. Dar énfasis a las actividades formativas, de formación de la persona, la formación del directivo. Y reconceptualizar la información inicial y permanente. Toda la información que vas obteniendo en cuanto a tus competencias, estarla moviendo constantemente. Y así terminamos este documento de competencias para el ejercicio de la dirección escolar. ¿Qué tal les pareció este documento? Profe, yo me di cuenta, bueno, ahorita con la lectura, ¿verdad? Y con el cuestionario de habilidades, que digo, detecté ahí muchas competencias, ¿verdad? Que van en relación con la resolución de problemas, con la visión que tiene el director, ¿verdad? Y que es sobre lo que trabaja para que se logre. Y también con lo que mucho la negociación y el impulso de estrategias, ¿verdad? Para mejora de la escuela. Entonces, yo creo que sobre esas son las que se enfocan más, ¿verdad? O sea, sobre lo que es la orientación, las estrategias, la negociación, pues la visión compartida, ¿verdad? De ahí de la escuela y que se logre en conjunto, ¿verdad? De forma colaborativa. Correcto. Correcto, maestra, correcto. Habla del cuestionario de habilidades que les puse, que les mandé yo, para que me lo digan. Del cuestionario de habilidades de Lucicam, que se llena para vertical. Correcto. Si se fijan, es importante que empiecen a unir toda la información que están teniendo. Porque si hablamos de un documento que habla, hace mucho énfasis en los procesos de mejora, procesos de calidad, qué es lo que debe tener un director. Y este documento prácticamente se mete en qué es lo que debes tener, o sea, qué técnicas, qué competencias debes tener desarrolladas para lograr eso. Porque si no los tienes si no has desarrollado esto, va a ser muy complicado que puedas llevar un proceso de mejora. Si no sabes cómo negociar con compañeros maestros, pues va a ser muy complicado que llegues a buen rumbo. Porque una negociación a veces pende de un hilo. El lograr lo que tú te propones, y a veces, al contrario, puedes empeorar la situación de negociación. Y hay una fase como que le dan
como que le dan mucho margen a lo que es la figura directiva, pero ya no en el sentido autoritario, sino en el sentido de liderazgo, ¿verdad? Pero donde No. todos pueden ser líderes, ¿verdad? O sea, Esa es una característica de líder, maestra. El líder ajá, transformacional crea líderes, transformacional. crea líderes, transforma, ¿sí? Transforma, anima, jala a las personas, pero no las jala porque traiga un lazo y con el lazo los esté jalando, no, las jala por la convicción y la voluntad de que ellos también quieren desarrollarse. Por las expectativas, ¿verdad? Que tiene sobre Claro. ellos y... Yo, por ejemplo, de aquí de todos, yo de aquí tengo expectativas muy elevadas de todos. Yo tengo expectativas de que todos van a pasar sus exámenes y no lo van a pasar nada más, van a obtener lo que quieren obtener. Su dirección, su plaza, su incentivo. Yo confío en ustedes. Y así Dios ustedes quiera. tienen que mantener esa filosofía. Bien, vamos a lo que es la última lectura. Ya con esta prácticamente cerramos, a lo mejor les toma un poquito más de tiempo. Esta lectura no está muy larga, también está algo corta. Y se los voy a dar así más rápida, que es la de una estrategia general de asesoramiento. Se implica mucho con lo del SAE, pero habla sobre procesos, sobre cómo es el proceso de dar asesoría, cómo no nomás es enchílame una y dame otra y vete a asesorar, no, tiene un proceso importante que seguir. Es un estudio que realizaron, ¿verdad? De investigación, está padre el estudio de investigación que hicieron, pero no es, recuerden que bajo la teoría de Karl Popper, es un psicólogo que maneja que toda teoría, que es bajo el método científico, pues tiene forma de derrumbarla, o sea, él marca su teoría de la falsación, o sea, que son falseables, hasta que no aparezca alguien que diga, no, pues que eso no es verdad, pero es esto, esa es la verdad, o sea, es por este lado, pero todo es falseable. Entonces, ese es el estudio que hicieron en cuanto a la estrategia general para asesoramiento de la mejora, para la mejora de la práctica educativa. Como les digo, es una propuesta de estrategia general para los procesos de asesoramiento psicopedagógico que tienen por finalidad ayudar a los profesores y profesoras a introducir mejoras en la práctica docente que desarrollen en el aula y con ello en los aprendizajes realizados por los alumnos y alumnas. O sea, cómo hacer que se mejore la práctica docente que se desarrolla en el aula. ¿Sí? Proveniente de la psicología educativa. Identificar los elementos del proceso de asesoramiento que estaban más directamente relacionados con las mejoras que eventualmente se pudieran observar después del proceso. ¿Cuáles elementos estaban muy apegados al asesoramiento que se estaba dando y que dieron mejoras? Que dieron mejoras. Este modelo de análisis de asesoramiento que contempla 4 niveles, empieza con la creación de contenidos de mejora, secuencias y fases y procedimientos de asesoramiento, tareas de asesoramiento llevadas a cabo y recursos o discursos empleados por el asesor. ¿Sí? Prácticamente contenidos de mejora, ¿qué es lo que vas a trabajar? O sea, en asesoramiento para mejorar. Secuencias y fases, y cómo fue este procedimiento, qué fases utilizaste, cómo fue esta secuencia, cuáles son las tareas que hiciste en concreto, qué hiciste, y cuál es tu recurso discursivo, o sea, al momento que estabas en el diálogo, en el asesoramiento, qué dijiste, cómo dijiste las cosas, cómo las mencionaste, por dónde guiaste este asesoramiento en cuanto a lo que es el uso del lenguaje. Está basado en un modelo educacional constructivista de asesoramiento psicopedagógico. O sea, al momento que es constructivista es la construcción del conocimiento entre todos los implicados. ¿Y qué son los contenidos de mejora? ¿Cómo los manejan ellos? ¿Qué son?
son contenidos de aquellos aspectos de la práctica educativa respecto a los cuales se acuerda de manera explícita entre los participantes en un proceso de asesoramiento que es prioritario y a la vez posible introducir mejoras. ¿Qué va a ser un contenido para mejorar? Por ejemplo, vamos a decir, ¿no? La evaluación. Esto es un contenido que necesito mejorar dentro para el asesoramiento, la evaluación, ok, es un contenido. Ahí está un contenido de la evaluación. Puede ser la planeación, puede ser la forma en que se dirigen con los alumnos, puede ser el seguimiento que se les da, las devoluciones y aspectos importantes de la práctica docente que considera necesarios para mejorar, o que son prioritarios. Pueden ser también el clima del ambiente de aprendizaje, la disciplina del grupo, la gestión del aula, cosas específicas. Y algunas condiciones que deben cumplir estos contenidos. Partir de las dificultades que los profesores identifican como tales y que perciben como susceptibles de introducir algunas mejoras. Yo tengo dificultad en esto y necesito mejorar en esto. Ok. Cumple. Suponer cambios en las prácticas educativas que generen un incremento en el sentido y significatividad de los aprendizajes de los alumnos y alumnas. Que al momento en que esto va a mejorar o va a cambiar, vas a tener un mejor aprendizaje en los alumnos. Si no va a influir en un mejor aprendizaje en los alumnos, pues entonces no es un contenido de mejora. Y estar definidos con los referentes y el lenguaje propio del profesorado implicado en el asesoramiento para explicar, argumentar, justificar y su propia práctica. O sea, que vengan las definiciones de parte del profesor asesorado. No que vengan definiciones de parte del asesor o del director o del tutor que estén a cargo de estar dando el apoyo. O del supervisor. Recuerden que el supervisor, una de sus funciones es estar atrás prácticamente de los procesos pedagógicos y de las prácticas que se dan en una escuela. Porque igualmente con la misión, ¿cuál es la misión que tiene el supervisor, el director y la escuela en general? Pues prácticamente lograr lo que dice la Constitución, el máximo aprendizaje de los alumnos. Fases y procedimientos básicos del asesoramiento. Ahora vamos a las fases. Estos se van a entender como etapas de construcción conjunta de los contenidos de mejora. Se caracterizan por el desarrollo de los procedimientos básicos de asesoramiento propios y específicos de cada fase. Son las etapas en las donde se construye en conjunto con los contenidos, pero se caracterizan porque aquí se desarrolla el asesoramiento. Las tareas de construcción de la colaboración y la construcción de la mejora. ¿Qué son estas tareas? Pues son las que están dentro de los procesos. Y se entienden en dos sentidos. Unas son las formas de actuación conjunta y otras a nivel individual de los participantes. Una forma diferente de acercarse y construir la mejora. Se considera que es necesario hablar de tareas de construcción en la elaboración y tareas de construcción de la mejora. Dos tipos de tareas, aquellas que van a la construcción de la colaboración, o sea, a la actuación conjunta, que se trabaje en colaborativo, y aquellas a la construcción de mejora en específico, hacia la mejora. Sí, pero siempre se tiene que tomar en cuenta una misma tarea. Prácticamente que le pegues a dos pájaros de un tiro. Recursos discursivos del asesor, prácticamente pues cuáles son los recursos semióticos que utiliza en las estrategias discursivas relacionadas con las intervenciones, prácticamente cómo va a ser tu asesoría, cómo intervienes en la asesoría. ¿Cuál es el discurso que vas a dar? ¿Cuál va a ser el nivel de lenguaje que vas a utilizar? Y el objetivo es prácticamente favorecer el desarrollo de las diversas fases y tareas de asesoramiento,
y promover una construcción de los contenidos de mejora que contribuya a su efectiva incorporación a las prácticas educativas en el aula. Como si les llegaran a un grupo, entraran a un grupo, un salón y quisieran dar una asesoría al maestro, y el maestro les dice que no les va a hacer caso, o que les da bolita nada más. Ahí está el discurso, ¿cómo le dijiste las cosas o cómo se las vas a decir? ¿Lo vas a invitar al trabajo o le vas a dar un exhorto? Por ahí vamos. Una amonestación verbal, un apercibimiento. Ahora sí ya papelito. Aplicación a diversos contextos de asesoramiento para la construcción conjunta de mejoras escolares. Sí, aquí se aplicó diferentes contextos de asesoramiento para ver cómo funcionaba el estudio. Y estos contextos de asesoramiento son los espacios con modalidades de colaboración diferentes entre participantes, debidas al contenido y el objetivo del asesoramiento y el rol del asesor. Claramente que los contextos son diferentes en las escuelas, no van a ser iguales, entonces las modalidades de colaboración pues, son diferentes. Los centraremos en dos, en los procesos de formación o asesoramiento para la introducción de un programa educativo o de una innovación. Aquellos procesos que va a realizar el asesor para la introducción de un programa educativo nuevo o una innovación, algo que no está. Vas a ir a asesorar para aplicar algo nuevo, que se aplique algo nuevo. Y la otra, para el desarrollo de tareas compartidas de reflexión o de mejora de la práctica docente. Aquellas que van nada más a mejorar la práctica que ya se está dando. Que reflexionen y mejoren la práctica docente. Esos son los dos contextos en los que se van a intervenir. Contexto de innovación y contexto de mejora de la práctica que ya se está dando. Contenidos de mejora, vamos a entenderlo como que son estos elementos a adaptar para ampliar la innovación a las tareas o con otros profesores y profesoras para que sea coherente a lo largo de una etapa educativa. O el desarrollo de estructuras de coordinación que faciliten procesos continuados y sistemáticos de análisis, revisión y mejora continua de las innovaciones. Los contenidos de mejora que ya manejamos, que van a ser los indispensables por los cuales, que vienen provenientes del profesor, se tienen que adaptar a las innovaciones o a otras áreas o con otros profesores y profesoras para que sea coherente a lo largo de una etapa educativa. Y en este sentido que se desarrollen estructuras de coordinación, ¿sí? Que faciliten que estos procesos continuados sean sistemáticos de análisis. Si estás asesorando a dos personas diferentes, de dos escuelas diferentes, que hay una estructura de coordinación entre las dos. Va dirigido a la innovación, cuando estás en una innovación prácticamente, en algo nuevo. Aquí está el proceso de asesoramiento prioritario. En la primera fase, que es en la etapa de iniciación, aquí están las fases. Está la primera fase, que es la relevancia en los procedimientos de promoción de demanda y de orientación en fases de negociación. Aquí nos vamos a centrar en ver la demanda y empezar la negociación para la creación de contenidos. A ver, vamos a negociar qué contenidos son los que usted cree, maestro, que son los que están, que necesitan atención prioritaria, y pues vamos viendo la demanda. Segunda fase, análisis o conjunto de modelos o experiencias de trabajo suficientemente próximas a sus experiencias y prácticas educativas. Vamos a analizar estos contenidos, vamos a ver qué modelos o experiencias ya hay de trabajo que estén cercas a sus experiencias, que son, por así decirlo, experiencias exitosas, ¿no? Pues que fulano, que es una palabra árabe que significa quien sea, por eso usamos esa palabra fulano utiliza esta práctica y está muy buena y se asemeja a lo que usted dice, profesor. Vamos a analizar lo que usted dice y los contenidos que usted tiene, y en base a eso, ¿qué le parece? Hacemos esa estrategia, a ver qué tal nos sale. Ok. Y ya en las fases de diseño y evaluación, pues tiene
la misma relevancia similar a las anteriores, o sea, va a haber un análisis conjunto. O sea, en todo el momento es un análisis conjunto. No sé si se acuerden, yo creo que sí recuerdan cuáles son las características importantes que tiene el SAE, el Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas. ¿Sí? Que debe ser dialógico. O sea, que la asesoría debe ser dialógico, debe centrarse en el diálogo. ¿Sí? ¿El SAE quién lo elabora? Perdón, profe. El SAE es de la Secretaría de Educación. ¿Sí? Y está a cargo del del supervisor de la zona. ¿Sí? El supervisor de la zona está a cargo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo compone un asesor, 2 asesores, 3 para secundaria, un asesor técnico, el supervisor, y pues en contubernio con el Consejo Técnico de Zona, bueno, van eligiendo quiénes son las escuelas que requieren apoyo y todo eso. Pero esa es una de las características del SAE, que es dialógico, o sea, tienen que basarse en el diálogo. Entonces aquí prácticamente lo estamos usando. Tiene que haber diálogo. Asesoramiento para desarrollar una innovación. Ya en la innovación, primera fase, negociación y delimitación del rol y de las tareas que realizará el asesor y cada uno de los participantes individualmente y como grupo. Ok, vamos a negociar otra vez etapa de negociación. ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? Segunda fase, ¿cómo vamos a recapitular la información? ¿Sí? No, pues vamos a utilizar estos instrumentos para poder obtener información. Y en el diseño, ¿sí? Pues vamos a ver las mejoras, los vinculados al análisis conjunto de los cambios a introducir. Vamos a empezar a planear prácticamente las mejoras que vamos a introducir y todo lo que podemos ir cambiando y empezar a ejecutarlo. Y ya en la evaluación podemos ver las mejoras alcanzadas. Y también el rol, a ver cómo fue tú, cómo te desempeñaste en el rol que te tocó, cómo te fue, las tareas concretas que se desarrollaron, cómo te fue con estos contenidos, ya vas mejor, ya en la evaluación. Y para la consolidación de esta innovación, hasta que se consolide la innovación, pues en la primera fase vamos a ver la negociación del rol de los diferentes participantes. Acá vamos a negociar el rol. En la otra definíamos, ahora negociamos. En la segunda fase vamos a ver los procedimientos de recogida y análisis de las prácticas. Vamos a ver la información, data. Dame la data, dame todo lo que recuperaste, todas las evidencias. Diseño, vamos a priorizar el procedimiento para elaborar acuerdos, cómo se introducirán y se evaluarán las mejoras, ok. Vamos a introducir las mejoras y vamos a ver cómo vamos a evaluarlas. Y ya en la evaluación vamos a identificar los elementos clave del proceso y acordar cómo realizarlo de manera autónoma en los grupos de profesores de cada centro escolar. Entonces, empezar a hacer esas redes de colaboración y de comunicación de experiencias exitosas. Las tareas de asesoramiento que toman un sentido especial en los procesos de iniciación de una innovación son: en la primera fase, es importante que tomemos en cuenta la recogida de dificultades y de elaboración de síntesis. Que veamos cuáles son las dificultades que hay y podamos hacer síntesis de ellas, de las preocupaciones y demandas de los profesores, que a la vez sirvan para formular de una manera explícita y conectada de los problemas de resolver y las innovaciones. Todo tiene que partir de parte de los maestros, de esas preocupaciones que tienen, recoger esas dificultades. En la segunda fase, sí, vamos a presentar las propuestas del asesor. Aquí están las propuestas que te tengo. Y te van. Y ya en la de concreción, sí, entran las tareas de análisis de las dificultades para llevar a cabo la mejora y las tareas de síntesis. Ok, ¿qué tan viable es hacerlo? Vamos a ver las dificultades que podemos tener haciendo previsiones. Si aplicamos esto y si aplicamos esto otro. Y ya una vez que se hacen, ¿cuáles fueron las dificultades que obtuvimos? Y hacer otra vez síntesis, empezar otra vez a armar el rompecabezas para hacer esta síntesis.
En los asesoramientos para el desarrollo de una innovación, cuando estás asesorando ya para desarrollar una innovación, ya iniciada se trataría de reforzar en todas las fases de las tareas. Aquí estamos hablando de lo que ya lleva camino. Entonces hay que reforzar todas las tareas del inicio al final. Dirigir las sesiones, asegurar que se puedan seguir los acuerdos referidos a los que tienen que hacer el asesor y el resto de los participantes, así como las tareas de síntesis y resituación de los acuerdos o mejoras que se van construyendo. Prácticamente darle seguimiento y empezar a reforzar lo que debe ser reforzado. Y en la consolidación de una innovación, cuando queremos que una innovación se consolide, o sea, que ya hay una innovación en la escuela, pero que esta se consolide, hay que priorizar las tareas de elaboración de acuerdos generales y acuerdos más específicos sobre cómo introducir las mejoras y tareas para analizar las dificultades de generalización de las mejoras. Se escucha como que muy reburujado en lenguaje de la laguna, pero aquí prácticamente es cuando ya está consolidada una innovación, ¿qué hay que hacer? Okay, hay que priorizar acuerdos para ver cómo estas tareas de mejora se pueden ir introduciendo y analizar pues dónde pueden ir teniendo dificultades. Recoger información de forma permanente y que si hay un cambio que se tenga que dar, se vayan acordando. Porque esta ya se supone que está consolidada, es prácticamente seguirla manteniendo, ¿verdad? Ya en los recursos discursivos del asesor, tenemos que los asesoramientos para la introducción de una innovación y de acuerdo con el tipo de tareas destacadas al respecto, parece conveniente al menos en la primera fase combinar recursos que suponen pedir información, solicitar opiniones y al mismo tiempo argumentar los nuevos conceptos y recursos. Entonces aquí prácticamente se recomienda que el asesor vaya, pida información, o sea, con una bandera blanca, ondeando una bandera blanca, en son de paz, solicitar opiniones y al mismo tiempo argumentar los nuevos conceptos y recursos. Y cuando vas a equipos educativos o comisiones específicas, o sea, no a una persona individual, sino ya a un equipo, a menudo el papel del asesor es de acompañante de un grupo de trabajo entre profesores. A menudo eso pasa muy seguido. Se trabaja como grupo de apoyo colaborativo. ¿Sí? Usualmente así pasa. Un asesor va a una escuela, se asigna a un maestro, otro maestro, pero los trabaja por grupo. Y hay un cierto grado de autonomía, donde la tarea del asesor está más centrada en el proceso y en facilitar al grupo alcance las tareas que se propone. Es un facilitador y donde debe mantener una relación permanentemente simétrica con otros participantes. O sea, no les vas a dar una relación, no vas a incidir en lo no equitativo, en lo no igualitario. Todos los tienes que tratar igual. En estos contextos parece conveniente tener especialmente en cuenta algunos criterios y estrategias de los 4 niveles que proponemos. Los 4 niveles que se propusieron al inicio. Contenidos de mejora. Estos nos van a ayudar a los grupos a identificar cómo se concretan los conceptos y principios de los marcos teóricos en las mejoras aplicadas a las actividades y materiales. De esta manera van a poder identificar esas mejoras que aplicaron con un marco teórico. No, pues que en la evaluación nos dimos cuenta que era necesario que nosotros mejoráramos nuestra autoevaluación, porque no hacíamos reflexión de nuestra práctica docente ni de nuestras acciones que llevamos a cabo. ¿Okay? Y ya lo concretizas y ya puedes tener marco teórico que sustente eso. Es necesaria una relación constante de ida y vuelta de estos principios a las prácticas, que permita que las mejoras acordadas sean coherentes en sí mismas y respecto al marco teórico tomado como referencia, y que a la vez permitan realmente superar las dificultades. Estas relaciones que se den entre el asesorado y el grupo de asesorados, pues tiene que ser de ida y vuelta, no solamente de ida, sino que tiene que haber una devolución.
Y aquí también uno maneja fases. En la primera fase se requiere la necesidad de aclarar y diferenciar el objetivo de las mejoras. Prácticamente vamos a hacer esto, dejarlo claro, y nos vamos a concretar en estas acciones. Y cada quien va a hacer esto. Primera fase. Designar roles y marcar objetivos claros. En la segunda fase, ayudar a los grupos a que todo lo que hagan sea ágil, que sea efectivo, que se haga una reflexión sobre la práctica de verdad, que haya un contraste y una discusión. Y en la fase de diseño, cuidar la viabilidad de las mejoras, diseñando materiales que realmente permitan llevarlas a cabo. O sea, vas a diseñar materiales que en verdad se van a llevar a cabo. Materiales que no te van a permitir llevar a cabo las cosas. Y ya en la evaluación, pues te va a servir para enlazar otros procesos de mejora que el mismo grupo ya desarrolló. Puede trasladar aspectos positivos a otras situaciones, o sea, experiencias exitosas. Las tareas de formulación, los acuerdos sobre las tareas y las funciones de los participantes, que es necesario destacar para el carácter autoorganizado de los grupos. ¿Sí? Estas tareas de formulación sobre las mismas tareas y las funciones de los participantes deben de tener un carácter autoorganizado en los grupos. Cada grupo que esté elaborado tiene que hacer sus propias tareas de formulación. Las tareas relacionadas con ayudar a enfrentar y resolver las dificultades para introducir las mejoras sin que pierdan los elementos sustantivos, por la necesidad de llegar a acuerdos relativamente rápidos que a veces se dan. O sea, que en verdad se dé el proceso y esas tareas que nos ayuden a enfrentar y resolver los conflictos, las dificultades, de verdad se den con acuerdos bien sólidos. No nada más de que sí, tú hazlo, sí, tú haces esto, yo hago esto, y ya. No. Porque a veces se da así, de forma rápida. Y por último están las tareas de formulación del problema, de concreción de los contenidos de mejora y sobre todo la síntesis de las mejoras. Aquellas tareas que te van a ayudar a formular el problema. Algunos elementos críticos en los procesos de asesoramiento en educación. Está el de ajustar los diferentes niveles de la estrategia según el tipo de contenidos de asesoramiento, según la etapa de incorporación de una determinada mejora. O sea, tomar en cuenta que según el nivel de asesoramiento que vas a dar, tienes que ajustar tu estrategia y ajustar los contenidos. También en la etapa en la que estés, si estás en una etapa de iniciación, de desarrollo, de consolidación. Y atender la diferencia de competencias individuales que existan entre los participantes. No vas a hacer algo tan difícil cuando a lo mejor el equipo no tiene las competencias desarrolladas. Te pide también que defina los contenidos de mejora a partir de las dificultades de los profesores, los modelos teóricos y los contenidos de asesoramiento. Ya se había dicho que los contenidos deben de partir de parte de los profesores. Recibes los contenidos, seleccionas, priorizas y reformulas las demandas. En términos prácticos de los maestros. Creas dimensiones e indicadores que te facilitan el seguimiento y valoración. ¿Ok? Voy a dar seguimiento y voy a valorar en base a estos criterios que tengo aquí anotados. Tú los desarrollas. Y aseguras el desarrollo equilibrado de las fases y procedimientos de asesoramiento fundamentales de cada fase. Que todas las fases tengan un desarrollo equilibrado. No que la fase de iniciación sea más fuerte que la de desarrollo, o que la fase de diseño, o que la fase de evaluación, sino que todas tengan un desarrollo equilibrado.
de estas de las últimas, nos pide que interrelacionemos tareas de construcción de la colaboración y de construcción de contenidos de mejora. Las tareas que vayan hacia la colaboración y hacia los contenidos de mejora que lleven una interrelación. Porque todas estas tareas van a ayudar al desarrollo de procedimientos. Y es necesario que se vayan alternando, que las vayan alternando. Pueden ser que unas tareas son de forma individual y unas tareas son de forma en equipo. Pero que lleven una interrelación, que caigan en el momento en que se relacionan las dos. Y aquí nos pide que prioricemos configuraciones de recursos discursivos del asesor adecuados para cada fase del proceso de asesoramiento y a los contenidos de mejora que se traten. Los discursos que maneja el asesor tienen que ser diferentes en iniciación, en desarrollo y en conclusión. ¿Sí? Es como si estuviésemos en un partido de fútbol en el que empiezas y pues tienes un discurso al inicio. Después para el medio tiempo vas ganando 3-0, pues vas a tener otro discurso. Y para 5 minutos del final vas perdiendo 5-3. Tienes otro discurso. Entonces tienes que adecuarte en cada momento. Entonces, para una comunicación efectiva durante el desarrollo de las tareas, es necesario que en las intervenciones del asesor se combinen 8 tipos de recursos discursivos. Y estos son los 8 tipos discursivos que deben de desarrollarse, que deben de combinarse. Presentar un problema o subproblema nuevo, señalar una tarea a realizar, preguntar, pedir opinión, solicitar información, aportar información complementaria, aceptar, confirmar, repetir parte de intervención para confirmar, relacionar, justificar, argumentar, incorporando reflexión sobre la actividad, conceptualizar, reelaborar, argumentar con un concepto de una aportación y formular una síntesis o proponer una conclusión. Pueden utilizar parte del discurso, pues el método socrático lo pueden utilizar, la mayéutica. Están haciendo preguntas constantemente en este discurso. Y de esta manera terminamos este último documento, que es una estrategia general de asesoramiento. Bien, este fue prácticamente el último tema. Sí, el último tema de la sesión y el último tema del curso, con el cual prácticamente damos un cierre y conocer sus inquietudes, qué les parecieron estos últimos temas, cómo se sintieron en este trayecto formativo. Todavía queda la sesión. Hay por ahí a la maestra Nora Corpus, a la maestra Mariela y al profesor Manuel Olvera. Ahorita nos ponemos de acuerdo en qué día pueden trabajar para poder estar en la sesión con el profe Paco, que va dirigido a educación especial y a educación física. Ya ellos se separarían porque ellos van en específico, esos temas son específicos para esos dos exámenes. Y aquí prácticamente terminamos de ver el trayecto formativo. Fueron muchísimas lecturas, no sé si llevaron un conteo de cuántos temas vimos en total. Si gustan abrir su micrófono y comentarme o abrir su cámara para no sentirme tan solo, adelante. Pues en lo particular, profe, digo, a mí me han parecido muy interesantes, me han dado mucha, pues aprendizaje, ¿verdad? Para contestar. No creas, sí tengo muchas dudas porque siento que traigo así como que mucha información y no sé así como cómo acomodarla, pero creo que me llevo mucho más, ¿verdad? Con todos con estas sesiones que hemos realizado,
de lo que traía cuando inicié, ¿verdad? O sea, traigo la información, pero como que la empezamos a platicar, a dialogar y ahí la voy relacionando. Ah, bueno, esto va con parte del dominio 1, ¿verdad? Esto va con parte del dominio 2 y así estoy. Pero pues agradecerles, ¿verdad? Porque si no, bueno, al menos en lo particular me han apoyado mucho, me han parecido muy digerible la información y muy, pues muy precisa, ¿verdad? Sobre lo que necesitamos aprender y lo que necesitamos todavía estudiar y dominar un poquito más. Muchas gracias. De nada, maestra, para eso estamos. ¿Alguien más? ¿Sí están por ahí o ya sé? Aquí andamos, aquí andamos. Bueno, No, profe, la verdad sí, estuvo muy interesante. Yo en lo personal, como dice la maestra, muy enriquecedora la información porque pues todos los días se aprende algo nuevo y pues aquí estamos para seguir adelante. gracias, maestra, gracias. Una agradable aventura, profe, porque esto fue para todos una aventura. Sí, Seguir aprendiendo. el seguir aprendiendo siempre es una aventura, y nunca se acaba. O sea, el conocimiento es tan grande que nunca se acaba. Antes el conocimiento lo encontraban lo encontraban en las bibliotecas, ¿verdad? Y libros y estaban almacenados. Y ahorita la información está en todos lados, pero hay que saber discernirla y utilizarla de forma coherente, porque también hay mucha información que es falsa, que se está haciendo de moda. Ujú. Y aquí nos menciona la maestra Gaby que dice que su internet está fallando, pero que está un poco más informada de lo que sabía antes, ahora echarle ganas para el examen y sacar buenos resultados. Ya nos falta un pedacito a los de vertical. Somos los que andamos más avanzados. Ya sé, ya entra así como que más el nervio. Sí. Y luego aparte el pendiente, que no vayamos a tener ninguna situación el día del examen conectadas, ¿verdad? Y, ay, bueno, pero esperemos que no. Yo vi una recomendación que si pasa eso, que graben con su celular la situación, por ejemplo, ¿saben qué? Pues aquí UCICAM mire, no hay luz, o sea, como que, mire, la hora, o sea, si tiene un reloj, la hora, no hay luz, no tengo en mi refrigerador o cositas así como que comprobar que no hay luz o el internet está fallando, miren, el módem ya lo reinicié, o sea, como que evidencia para decirle a UCICAM, pero, o sea, esperemos que nos hagan no caso. pase nada. Bueno, a mí me quedó una duda porque mi hoja viene que es de 9 a 1, pero vi por ahí en algunos grupos que están diciendo que es la primera etapa y luego a las 2 es otra. ¿O a todos les aparece de 9 a 1? De 9 a 1, maestra. A mí también me parece de 9 a 1. Y es de 9 a 1. El de horizontal sí van a ser 2 partes, recuerden. El horizontal es una valoración, así examen estandarizado. Okay. Y después nos van a dar una hora de receso, de descanso, y otra hora van a ser, si mal recuerdo, 15 preguntas, a opción abierta, creo, ¿verdad? A escribir abierta, profe Jonathan, sí son, ¿verdad? Sí, es bajo el mismo formato que fue en los últimos exámenes de permanencia. Los primeros, ¿no? Sí, o sea, que tenés que hacer tu planeación argumentada o tu ruta de mejora argumentada. Sí, los primeros eran ese mismo ratito, o sea, sí acabaron mucha gente muy cansada, fastidiada, sí, porque me tocó la etapa 3 y es pura evaluación, o sea, vas y presentas y días antes o tenías una fecha límite y subías el proyecto y ellos lo que
te revisaban. Pero ahora no va a haber proyecto, ¿verdad? En horizontal, ¿o sí? Y son las 15 preguntas. Aparte Ok. en la valoración de todas las preguntas, te dejan Ajá. una hora y si sigues con otras preguntas, otras 15, opción abierta. Sí, Ahí es sí, donde sí, para desarrollar uno, ¿verdad? Pero sí. sí, ahora sí va a ¿Y ser así. vertical? ¿Y vertical, profe? Va a ser la pura valoración, maestra. Sí, Vertical. ahí vienen dos aspectos, el de habilidad, la habilidad que tienes, ¿verdad? Y los conocimientos. Y la habilidad Pero, ya el que estuvo en Proyecto Venus. ¿cuántas preguntas son? No saben, Del examen, de vertical. de hecho estábamos platicando eso en las mañanas, en la mañana los tres, y tenemos la teoría, no sabemos si sea cierto, creemos que sean alrededor de 100 a 120, ya en peor escenario 120. Es que se me hace poquito tiempo, la verdad, porque digo, en el de cuestionario de habilidades fueron 46 preguntas y yo me tardé casi, bueno, la mitad de una tarde y luego la mitad de una mañana porque lo contesté así pausado, o sea, lo había dejado casi completo y empecé a contestar en la mañana y pues mucho tiempo. Sí, de hecho, sí. Y muchas preguntas para 3 horas, pues se me hace que está canijo. De hecho, no sé si recuerden los exámenes de carrera magisterial. Ah, sí. Sí. Carrera magisterial. ¿Cuántas preguntas venían? Eran 80 preguntas las que ponían en carrera magisterial y te daban, creo que eran 3 horas las máximas para contestar. Entonces, pueden ser que sean de 80 hasta 120 preguntas. Lo que sí es que cuando en los exámenes de permanencia eran 4 horas, 4 horas, y igual de promoción vertical eran 4 horas las que se presentaban y eran preguntas de 120 preguntas a 130. Era prácticamente una pregunta cada minuto y medio, cada casi máximo 2 minutos una pregunta. O sea, no te dan mucho margen de reflexionar. O sea, el margen es, te la sabes y ponlo. Si no te lo sabes, pues la que sigue. Entonces, aquí es necesario que vayamos bien duchos, bien informadotes. O sea, las preguntas ya saben más o menos cómo van a venir las de vertical, porque ya en el cuestionario de habilidades son prácticamente de habilidades. O sea, y lo que viene es de conocimiento general. Entonces, ahí le llevamos. Así es. Y también tenemos, pues, podemos, si vamos en la parte horizontal, ahorita es el momento porque no hay cursos. A veces todas las personas que pues, echamos la flojera un poco en no hacer cursos, ahorita nos está facilitando mucho, están quitando ciertos aspectos que nomás tu examen, el otro aspecto y los puntos que puedas obtener de tu antigüedad y todo eso, y ya. Y honestamente, sí he visto yo a muchos maestros que los han rechazado. Pues se escucha muy feo, pero es como quien dice la oportunidad ahorita de ascender al horizontal. Es el momento ahorita de muchos maestros por cualquier cosita, circunstancia, le están dando pues, de baja su proceso, qué malo, pero también muchos maestros he visto comentarios de, es que mi cita era ahora, pero mi cita era a las 10 de la mañana y sí la puedo subir y al día siguiente. O sea, no están al pendiente, no saben qué páginas, oigan, el título es por 2 lados, o sea, cositas muy básicas que se pueden sacar y por esas situaciones están regresando a maestros. Entonces, se escucha muy mal, pero este es el momento de aprovechar esta situación, porque el año que viene, ahora sí se van a poner más truchas todos esos que rechazaron. Ya sé. Pero dicen que también es poco el presupuesto, ¿no? ¿O no es cierto? Pues es que estamos en dependencia del presupuesto, como siempre. El horizontal siempre va a ser en base a presupuesto, igual que carrera Sí. magisterial. Pero el vertical no, el vertical ya saben que son plazas y eso está seguro. Profe, ahí tengo yo una duda que no encontré. ¿Va a ser regionalizado el vertical o va a ser donde toque? El estado. Es en el estado. Es en el estado.
No es regionalizado. No, No es ya Región Laguna. A los primeros años que presentamos para admisión, sí existía Coahuila y luego Región Laguna. Entonces, pero ahora ya no va a ser así. Va a ser, por ejemplo, sale una plaza, si pasa, maestra, esperemos, va a tener que ir al evento público y ahí en el evento público están todas, ¿sabe qué? Le mandan a hablar, está todas estas. Hay una en Saltillo, una en Cuatro Ciénegas, una en Parras, otra en Acuña. Escoja. Y si no acepto ninguna de esas, Ya, usted firma su carta de que no aceptó ninguna y ya el otro año presenta. pero no puede ser que, por ejemplo, quede vigente por si se presenta No. alguna aquí en mi región, no. No, No pierde la oportunidad hasta el próximo año. hasta el otro año. O es en ese momento o no es nada. Así de fácil, así de sangrones son. Qué mal, ¿verdad? Pues digo, No, pues es que al final de cuentas, así es. O sea, por ejemplo, al maestro que le toque, por ejemplo, si me toca a mí, vamos a poner en Parras, pues no me conviene, porque yo tengo que conseguir casa, tengo que conseguir todo, o sea,